Bien, a continuación sigo con surfactantes y voy a hablar del diagrama de fase de una solución micelar. Bien, las microemulsiones pueden ser diseñadas para tener valores ultra bajos de tensión interfacial tanto con la fase acuosa como con la fase hidrocarburo. Y estos valores pueden estar en el orden de 10 a la menos 3 dinas por centímetro. Y estos bajos valores o valores ultra bajos de tensión interfacial son especialmente atractivos para este proceso de recuperación mejorada, pues porque como hablé anteriormente, esto nos permitirá reducir la saturación de petróleo residual y movilizar ese petróleo residual hacia el pozo. Ahora bien, aquí hay algo importante y es que los valores ultra bajos de tensión interfacial correlacionan también con altos niveles de solubilización por el sistema microemulsión. Entonces, en donde encontremos en teoría altos niveles de solubilización, también encontraremos valores ultra bajos de tensión interfacial. Y para encontrar estos niveles, o sea, para encontrar estas regiones de alta solubilización, es necesario estudiar el comportamiento de fase del sistema de microemulsión, ¿sí? Entonces, al localizar esta región en el comportamiento de fase, entonces también estaremos ubicando las regiones de baja tensión interfacial. Ahora, no existe una ecuación de estado, ¿verdad?, para describir una solución micelar o las soluciones micelares, por lo cual se tienen que hacer pruebas de laboratorio para definir cómo es el comportamiento de fase para cada tipo de solución micelar, y eso también es pues una parte importante de lo que es el diseño de un método de recuperación mejorada como este. Bien, para esto es necesario estudiar el diagrama ternario o diagrama pseudoternario. Esta figura muestra una representación general de un comportamiento de fase ideal de una microemulsión sobre un diagrama ternario, ¿okay? Los vértices del triángulo equilátero representan el surfactante, la salmuera y el petróleo. En este caso, este vértice aquí correspondería a 100% surfactante, este sería 100% petróleo, este sería 100% agua, ¿okay? Y es importante que estos componentes se les llama pseudocomponentes. ¿Por qué? Porque estos componentes no son puros, es decir, cuando hablamos de surfactante, puede ser que este componente surfactante incluya a un surfactante y a uno o dos o varios cosurfactantes. El petróleo, el pseudocomponente petróleo, va a incluir a todos los compuestos, todos los hidrocarburos, pues, los componentes hidrocarburos del petróleo. Y el componente agua va a incluir al agua y a la salmuera, a la sal, generalmente. Entonces es salmuera realmente. Entonces es importante entender esto, y bueno, también se hace la acotación de que estos componentes dentro de los pseudocomponentes puede ser que hagan algún tipo de partición entre fases que no necesariamente es totalmente descrita a través de este diagrama ternario, pero que bajo las consideraciones adecuadas sigue siendo un instrumento útil para el estudio del comportamiento de fase de las microemulsiones. Y bueno, aquí las concentraciones pueden ser expresadas en masa o en volumen. Bueno, al analizar la región monofásica del diagrama, ¿sí?, que es, bueno, en este caso sería la región sobre la curva binodal, sobre esta curva, ¿sí? Aquí está, en esta región estamos en la región monofásica, ¿okay? Entonces, en este caso, la solución es una microemulsión o una solución micelar sobre el mayor rango de concentración. En este caso, el punto S1, estaríamos hablando de altas concentraciones de agua. Aquí tendríamos una alta concentración de agua y una baja concentración de petróleo. Y en este caso, la microemulsión sería una microemulsión de fase externa acuosa, con petróleo solubilizado en los núcleos de las micelas. En este punto, ya, que se perdió aquí. En este punto tendríamos
una microemulsión de fase agua y tendremos el petróleo solubilizado en las micelas. Sin embargo, en el punto S2 tendríamos una microemulsión con alta concentración de petróleo y el agua estaría solubilizado en los núcleos de las micelas. Y a lo largo de este recorrido siempre tendríamos una microemulsión. Con, por supuesto, estaremos aquí a lo largo de esta recta, cambian los porcentajes de petróleo y agua, pero nos mantenemos en una sola fase llamada microemulsión. Ahora, cuando vamos al análisis de la región multifásica, a cualquier concentración en la región multifásica, como en el punto A, la solución se separará en 2 o 3 fases. Para una concentración que resulta en un sistema bifásico, una fase típicamente es una microemulsión que se sitúa en la curva binodal, es decir, la composición de esa microemulsión estará ubicada en la curva binodal, ¿okay? En este caso en el punto M, estará caracterizada por el punto M, entonces la microemulsión que encontremos en el punto A va a tener estas proporciones de agua, petróleo y surfactante. Mientras que la otra fase en este caso sería petróleo y bueno, esa fase tiene 100% petróleo y esta sería la curva de reparto o la línea de reparto. Entonces, si estudiamos la variación del comportamiento de la fase con la salinidad, esto es algo muy importante, vamos a encontrar que para un mismo sistema, ¿sí? con agua y petróleo, en la medida en que aumenta, y surfactante, en la medida que aumenta la salinidad, vamos a ver unos cambios en el comportamiento de fase. ¿Okay? Y en el caso de la izquierda, ¿sí? A baja salinidad, las soluciones en la región multifásica se dividen en una microemulsión de fase agua o de fase externa agua, saturada de petróleo y una fase de petróleo. ¿Okay? Entonces, en este caso, las líneas de reparto tienen pendiente negativa. Por eso se designan con el nombre tipo 2, entre paréntesis, negativo. ¿Okay? Debido a que la microemulsión es la fase acuosa, a que la microemulsión es fase externa acuosa y es más densa que el petróleo, entonces la microemulsión reside debajo de la fase de petróleo. Por eso también es llamada microemulsión de fase inferior o microemulsión de fase más baja. Entonces en este caso la microemulsión es fase externa agua y tiene petróleo solubilizado en las micelas. Si tenemos muy alta salinidad, entonces tenemos las microemulsiones tipo 2 positivos. En este caso, el sistema se separa en una microemulsión de fase externa petróleo y un exceso más denso de agua. ¿Sí? Las líneas de reparto tienen pendiente, en este caso tienen pendiente positiva. Entonces, para cualquier punto que tengamos acá, en la región bifásica, la microemulsión va a estar caracterizada por el punto en que la línea de reparto toca la curva binodal y la otra fase es 100% agua. En este caso se le llama microemulsión de fase más alta por ser menos densa que el agua. Se ubica en la parte superior. Y en el caso de tener la salinidad intermedia, ¿sí? A bajas concentraciones de surfactante, existe una región trifásica, en donde la solución se separa en microemulsión, agua y petróleo. Y bueno, dice la información que encontré que para un sistema ideal con una salinidad fija, la composición de la microemulsión es invariable para cualquier concentración dentro de ese triángulo trifásico y es igual
AM asterisco. ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos aquí un triángulo, en este triángulo, en esta zona del triángulo vamos a tener una región trifásica, y si nos ubicamos en cualquier punto de esa región, la composición de la microemulsión se va a caracterizar por la que encontramos en el punto M asterisco. La otra fase será 100% petróleo y la otra fase será 100% agua. Debido a que la densidad de la microemulsión es intermedia a las densidades del petróleo y la salmuera, es llamada microemulsión de fase media y se designa con M asterisco. En este caso, la microemulsión está saturada tanto de petróleo como de agua a la temperatura y composición del sistema. Y esta región trifásica es de especial interés debido a que se encuentran valores ultra bajos de tensión interfacial tanto al agua como al petróleo en esta región. Es decir, la tensión interfacial entre la microemulsión y el petróleo va a ser ultra baja, y la tensión interfacial entre la microemulsión y el agua también es ultra baja. Además de esto, existen dos lóbulos bifásicos en la parte superior izquierda y derecha del triángulo. ¿Okay? Entonces, en esta región, si nos ubicamos en esta región, vamos a tener un comportamiento bifásico y que se va a parecer a esto, y si nos ubicamos en esta región vamos a tener un comportamiento bifásico que se va a parecer a esto. Pero obviamente esto ocurriría a concentraciones de surfactante mucho mayores que las que ocurren dentro de la región trifásica. Otro punto interesante es que el punto M asterisco se moverá hacia el vértice de agua o del petróleo en la medida en que la salinidad crezca o decrezca alrededor del punto óptimo de salinidad. Esto lo vamos a ver en otra gráfica. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí podemos observar una descripción un poquito más, con un zoom, digamos, de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando estamos en el comportamiento tipo 2 negativo, estamos con baja salinidad. Las moléculas de surfactantes se ubican principalmente formando micelas en el agua. ¿Okay? Entonces, estas micelas van a solubilizar petróleo. ¿Okay? Y tenemos moléculas de surfactantes ubicadas aquí en la interfaz y en el agua principalmente. ¿Okay? Sin embargo, a medida que aumentamos la salinidad en el agua, en la salmuera, lo que ocurre es que las moléculas de surfactantes son repelidas, digámoslo así, del agua, o tienden a ser repelidas del agua, y estas tienden a formar más bien, o a ubicarse más bien, en esa microemulsión, en donde no es tan sencillo definir una fase externa. O sea, no podemos decir que es fase externa agua, fase externa petróleo, porque digamos que la composición en este caso, de las composiciones de agua y petróleo son aproximadamente similares, ¿okay? Los porcentajes. Entonces, lo que tenemos es micelas. En esta región tenemos micelas que solubilizan agua y micelas que solubilizan petróleo. Y si aumentamos aún más la salinidad, lo que nos muestra esta figura es que el surfactante es repelido del agua. El surfactante se ubica entonces en el aceite y allí va a formar micelas que van a solubilizar agua. Entonces, voy a terminar esta presentación para continuar con la siguiente.